Hola, bienvenidos a otro episodio de Ven, Sígueme. Hoy tenemos otro invitado especial, nuestro amigo Julián Palacios, que ya ha estado aquí con nosotros. Bienvenido, Julián, por Muchísimas estar gracias aquí. por la invitación nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo se Muy siente? bien, muy bien, muy feliz. Ok. ¿Qué tal este bloque de escrituras de Éter 2 al 15? Maravilloso. Como diría, he terminado el libro de Mormón, ¿no es cierto? Ya son las señas, se está acabando, pero es como traer la historia del pasado al presente Ujú, en la época de Morón y cómo traerlo ahora a ujú, nosotros. ujú. Entonces es un bloque muy, muy especial. Sí, y además que me gusta porque Éter, o sea, de una manera como curiosa, Éter vio todo lo que sucedió en la vida de Jesucristo, la expiación de Jesucristo, y también vio nuestros días, vio la Nueva Jerusalén, cosas que quizás nosotros no hemos visto. La vio Éter, ¿no? Y en medio, y estaba enseñándole a un pueblo jaredita tan duro, o sea, viene otra vez como el mismo pueblo nefita, ¿no? Viene de la destrucción. Éter estaba también en un momento donde era la corrupción, era la maldad, donde Satanás literalmente se había apoderado del corazón del pueblo, Jaredita, y en la época del rey Coriantún. Y lo que más me impacta aquí, que como que habla acerca de la esperanza, de la fe, como esa ancla para nuestras vidas en un momento difícil y pensar de que Éter tuvo que hablarle a un pueblo tan incrédulo y tener la fe de poder hacerlo y hablarle que hay un mundo mejor, ¿no? Y hablamos de la fe. ¿Qué es para nosotros la fe, hermano Julián? Es muy buena pregunta porque tiene una respuesta automática también, Ujú, ¿no es cierto? En las escrituras dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la pregunta es cómo materializamos esa información en nuestra vida. ujú, Sin duda, si hablamos del principio de fe solamente, no estaríamos hablando de lo correcto nosotros. Tenemos que hablar de fe en Jesucristo y su expiación. Esa es la fe en la que realmente nosotros deberíamos hablar, enfocarnos. Y para poder hablar de fe en Jesucristo, pues tenemos que escuchar de Él. ujú, Y eso es lo que hacen las escrituras. Yo creo que la fe para nosotros empieza gracias a esa bendición de tener las escrituras con nosotros, de poder evidenciar las palabras de los profetas, los que le vieron, los que convivieron, los que ujú, entendieron y hoy nos ayudan a nosotros a poder comprender mucho mejor este ujú, principio. ujú, Mm. Bueno, el versículo dice que no recibiremos ningún testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe, ¿no? Y creo que es lo complicado para el ser humano, ¿no? Pasar por este periodo de no saber, a veces esto nos vuelve ansiosos, de no saber qué va a pasar y caminar por este sendero a veces a tientas, oscuras, ¿no? Es el miedo, ¿no? De ejercer esta fe en cualquier situación de nuestra vida, ¿no? Eh, pero el milagro viene después, ¿no? Cuando decidimos actuar sin saber qué va a pasar y decidimos poner nuestra confianza en Dios y que Él es el que sabe mejor que nosotros mismos qué necesitamos y qué es lo mejor, aun cuando lo que decíamos no es lo que perdón, aún lo que decíamos no sea respondido, ¿no? Como tal, o sea, no se nos dé. ujú. Aún en eso hay que tener fe, ¿no? Ajá, En no sí, recibir lo que queremos, ¿no es cierto? exacto. O sino Ujú, lo que el Señor tal vez sabe que es lo que ujú, realmente nosotros ujú. necesitamos. En esas dos proporciones necesitamos alimentar nuestra fe. Y algo que, por ejemplo, particularmente le pasó al pueblo jaredita y nos pasa a nosotros, a veces ellos necesitaban evidencias. A veces como que necesito esto, pero necesito realmente si esto va a suceder, ¿no? Y yo le digo a mi esposo, le contaba hablando de este bloque de escrituras, realmente no necesitamos evidencias, sino que nuestra vida es un paso de fe a la vez, ¿no? ¿Y cómo cree usted, hermano Palacios y Camila, aquí analizando, ¿no? Como usted dijo, ¿no? La fe, tenemos un concepto de fe, pero ¿cómo ejercitar realmente esa fe? ¿Cómo lo haría usted? ¿O cómo lo hace usted, hermano Palacios? Bueno, yo pienso que yo empecé a ejercitar la fe cuando empecé a escuchar de Él, Mm, cuando le empecé a conocer. Yo voy a mi juventud, cuando conocí el Evangelio, porque todos hemos sido criados, ¿no es cierto?, ujú, dentro de una iglesia. Yo fui ujú, criado en una, soy un converso a ella, tuve un mayor entendimiento, empecé a conocerlo mejor y empecé a descubrir, ¿no es cierto?, el ujú, ejercicio de la fe. ¿Yo qué puedo decir hoy? ¿Cómo se ejerce la fe? La fe es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. ujú, Nunca podremos descubrir si hay un efecto real hasta que no lo hagamos. ujú, Pero el hombre natural ujú, nos dice, pero lo quiero ya. ujú, Y a veces el ejercicio de fe está en desarrollar principios, paciencia, templanza, poder tener un mayor entendimiento de las cosas para poder comprender lo que el Señor espera que nosotros podamos recibir. ujú.
Me gusta lo que comparte Éter. ¿Cuáles fueron las razones por la cual también Éter también habla? Porque te habla la fe y esperanza y la caridad, eso lo Ujú. vemos más adelante, pero fe y esperanza y caridad es como es una fórmula que resulta los tres, ¿no? O sea, si hay una persona, no hay una persona con fe y que no tenga esperanza, ¿no? Es como, no es así, ¿no? Y él habla también de la esperanza, ¿no? Habla de un mundo mejor. Aquellos que tienen fe tienen la esperanza de un mundo mejor. ¿Qué es lo que hizo Éter para visualizar eso? Me gusta lo que dice en el versículo 2. Dice, Éter era profeta del Señor, por tanto, Éter salió en los días de Coriantún y empezó a profetizar al pueblo porque no se le podían restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Entonces, una persona que tiene el Espíritu del Señor automáticamente tiene fe y esperanza de un mundo mejor. Y al pensar yo eso, ¿cómo ejercito yo tener la influencia del Espíritu en mi vida? O sea, yo me hago esa pregunta día a día, ¿no? Entonces, a veces cuando me levanto, que rapidito yo tengo eso en el colegio, entonces tengo que levantarme temprano y llevar a mi hija a seminarios, que desayuno, que nocheras, pero en ese inicio de mi vida, a veces arrodillarme y empezar mi día con una oración a Él, ¿no? Y yo siempre pido, Padre, permite que el Espíritu del Señor me guíe en el día de hoy y haga cosas que realmente ese Espíritu pueda estar conmigo. Entonces dice que cuando el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es paz, tranquilidad, invita también a eso. Y Éter lo decía, ¿no? Él dice que sin restricción, desde la mañana hasta, yo me imagino en Éter, o sea, muy proactivo, Claro. de estar hablándole al pueblo del arrepentimiento, porque él sabía, o sea, él visualizaba algo mejor. Si él sabía que a través del arrepentimiento, la expiación de Jesucristo, habría oportunidades, habría algo mejor, ¿no? Yo cuando leía este versículo pensaba en el tiempo de pandemia, ¿no? Cuando mucha gente se fue y yo decía, ¿qué pasa con las personas que no creen en Cristo, ¿no? No tienen la esperanza de poder ver a sus seres queridos más allá y debe ser desgarrador, debe ser terrible, ¿no? Saber de que nunca más podrás volver a disfrutar de esta persona que uno tanto ama. Y pensaba en que qué bendecidos somos de tener la creencia en Cristo, de conocer su plan. Y esto sí es la esperanza de un mundo mejor, de que yo voy a volver a ver a esta persona. También pensaba en a veces uno, porque los jóvenes, tengo un hijo adolescente que comenta, "No, mamá, pero yo veo personas, amigos que hacen las cosas mal y él lo toma así, ¿no? Y viajan y tienen como que es más prosperidad, tienen más felicidad, ¿no? Y, y yo pensaba en eso, ¿no? Cuando uno tiene la esperanza en Cristo, no, o sea, no es algo del momento limitado, sino uno va más allá, ¿no? De lo que les va a esperar en la eternidad, ¿no? Es la esperanza en un mundo mucho mejor, mucho más bonito, fuera de todo esto que aparentemente te da el mundo, ¿no? Y que es momentáneo y no te llena. Exactamente. Por eso, esperanza en un mundo mejor, porque ese mundo empieza aquí, pero no termina aquí. Ujú, Y tal vez muchas personas, lamentablemente, que no conocen o no tienen este conocimiento, por eso piensan de esa manera. Esa es la tarea que tenemos nosotros, ¿no ujú, es cierto? Es la tarea que tuvo Jared, Éter y todos ellos en el momento de predicar el ujú, arrepentimiento y invitar a ellos a ayudarles. Mire, es muy bonito lo que están experimentando, eres un buen rey, tienes mucho poder, pero amigo, lo estás haciendo mal, no ujú, vas a llegar a ninguna ujú. parte, debes arrepentirte, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Y qué No lo sucede con Jared? escuchó. No lo escucharon, Ujú, ¿no? Yo creo que hacer el ejercicio de fe es como el gimnasio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ujú, Oración, lectura de escrituras, ¿no es cierto? Ayuno, ujú, pagar un diezmo, ujú, ministrar, servir a otros, ujú, asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena. Tenemos ese ujú, gimnasio que nos ayuda a ujú, desarrollar la fe. Cuando nosotros vivimos y experimentamos cada uno de estos principios, trae gozo a nuestro corazón y ujú, podemos decir, funciona. Al principio duele, ujú, pero luego cuando ya lo empezamos a hacer un poco más a menudo, ya empieza a ser parte de nosotros. ujú, Entonces empieza a ser delicioso, como lo dicen que es el fruto, ¿no es cierto? Entonces, esperanza en un mundo mejor. Yo tengo que esperar ujú, que haya algo mejor, claro. En este momento me duele, pues yo espero algo mejor. ujú. Y me han dicho que es gracias a él que lo puedo tener. Ujú, así es. Qué bueno, me encanta lo que usted explica porque de cuanto al ejercicio, ¿no? Y que aunque no lo vemos ahorita, siempre en aquella persona que tiene fe
sabe que en este momento no ve las cosas. Una persona que tiene fe solamente ve y se concentra en que estoy mal, mi situación económica, emocional, espiritual, familiar, etcétera, etcétera, está mal, mal, mal. Pero el que tiene fe dice, esto pasará. El elder Ulises Suárez compartió algo en sus redes sociales que me llamó mucho la atención y compartió una experiencia un poquito fuerte. Él perdió a dos hijitos, ¿no? Y contó la experiencia que le tocaba de eso, ¿no? Y decir a los cielos, ayúdame a soportar lo que estoy pasando en este Ujú. momento, ¿no? Que fue una experiencia muy difícil. Pero el sentir, dice, y escuché la voz del cielo que decía, todo va a estar bien. Y mirar atrás y todos, creo que todos nosotros podemos decir en algún momento en nuestras vidas experiencias difíciles, duras, que quizás en el momento vemos oscuro, pero cuando tenemos fe en Jesucristo, pensamos, esto es por un breve momento y las cosas van a salir mejor. Y por algo, yo miro atrás y digo, wow, esto me formó, me ayudó a tener este carácter, me ayudó a tener esta experiencia, soy empática con otras personas porque sé que es ese dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y pule nuestra alma. Y hay algo que también me gustaría preguntarles porque dice que Éter habla de Éter 4, que es, me encanta. Dice, de modo los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe y proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes y abundando siempre en buenas obras y siendo impulsados a glorificar a Dios. Y aquí hay una palabra ancla. ¿Qué es un ancla? Bueno, un ancla normalmente siempre la relacionamos como el punto de seguridad que tiene un barco, un Ajá, velero o algo ajá, para asentarse en un lugar en el océano y ajá, no ser movido ajá, de ahí, ¿no es cierto? ajá. Entonces, yo creo que lo que está diciendo aquí Éter es, mire, la fe en Cristo, el creer en Él, le Ujú. permitirá pasar por todas las adversidades sin ser movido. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que es anclarnos en Cristo, ¿no es cierto? Ujú. Anclarnos en su expiación para generar una esperanza de que si seguimos sus palabras, porque Él nos ha prometido, ¿cierto? Tenemos la promesa de la vida eterna. Así es, Entonces lo que tenemos que hacer es así es, confiar, resistir, así es, resistir. así es. Y esa ancla se convierte en algo. Yo creo que como compartíamos alguna vez en otro podcast, en cuanto a la fe, hablábamos de que a veces hay pruebas duras, ¿no? Y como que siguen y cada vez la prueba es un poco más dura. Y es esa ancla que me hace incluso, es como el barco, ¿no? Que se entierra y se entierra más para uno sentirse fiel y seguro, ¿no? Y Y, aprender y a pensar, confiar, ¿no? A confiar. Esa es la parte de repente más difícil, el confiar que todo estará bien, todo. Aun cuando el resultado sea negativo, igual eso está bien, eso es lo que yo necesito y eso es lo que... Y ahorita mientras hablábamos de esto recuerdo dos cosas. Recuerdo, tengo una muy buena amiga, no es miembro de la iglesia, que pasó por una y otra dificultad en la vida, ¿no? Murió su hijita de cáncer, su mamá a la semana también falleció y ella con una fe increíble, ¿no? Dios sabe por qué lo hace. Y esta persona, tú la ves y es bonito estar a su lado, porque es una persona con mucha fe, con mucha esperanza en la vida, en que todo va a estar bien, a pesar de la dificultad y el desafío, ¿no? Eh, Años más tarde no solamente perdió a la mamá y perdió al esposo, y, y era la que le daba ánimos a toda la familia que estaba muy triste, era, no, todo va a estar bien, él está en un lugar bonito, los vamos a volver a ver, ¿no? Cómo su fe en Cristo y sin reclamar, sin alejarse, ¿no? Hizo que de repente ella pueda incluso pasar por este desafío sin deprimirse, sin darse el Yo abandono, pienso que ¿no? las personas no saben que la luz de Cristo sí existe en sus vidas y genera ese tipo de sentimientos y esperanza. Por eso andan en busca de muchas cosas, solo que no saben dónde encontrarlas. Y eso es algo que nosotros hemos entendido, ¿no es cierto? Eh, por eso vuelvo otra vez a lo mismo. La obra misional y todo lo que Dios ha hecho a través de los profetas es ayudarnos a comprender que un día Él no lo enseñó. Un día nosotros lo aceptamos. O sea, nosotros no estamos teniendo fe en hoy. Nosotros tenemos una fe que adquirimos desde antes y a través del velo pasamos a este estado temporal para ser probados si haríamos todo lo que el Señor nos mandara. Entonces, esto no podemos visualizarlo solamente como la vida es dura, la vida es dura. No, forma parte
de una promesa de progreso eterno que el Ujú, Señor nos dio a nosotros. Ahora, tenemos que jugar con el entenderlo, tenemos que ujú, jugar con el poder comprenderlo. Y obviamente esa no es la parte fácil, ¿no es cierto? ujú, Pero no nos podemos aislar del Espíritu. El ujú, Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso el ejercicio, el gimnasio, o sea, el desarrollo de fortalecer esa fe en Jesucristo es la que nos va a permitir nosotros poder comprender y visualizar un mundo ujú, mejor. Yo pienso que en medio de todo esto vale también destacar el versículo 27, ¿no es cierto? ujú, De Éter 12, porque es el versículo icónico que habla de nuestras debilidades y que el Señor nos da fortalezas. Porque es que nos ayuda a comprender. Moroni está diciendo, pero Señor, usted sabe que yo no sé escribir, usted nos dio capacidad de hablar. Entonces, él relaciona y nosotros hoy relacionamos esas debilidades, ¿no? Y él dice, usted tranquilo, usted confíe en mí, que lo que es débil para usted, yo se lo voy a convertir en fuerte. Pero tenemos que confiar, ujú, tenemos que visualizarlo. Y nosotros vivimos en esto. Somos hombres y mujeres llenos de debilidades, llenos de temores, que tenemos que empezar a reemplazar, ¿no? ujú. Tenemos que reemplazarlo por esa fe en Él, por esa confianza. Yo digo, si nosotros fuésemos a la iglesia cada año, yo creo que sería como difícil Ah, sí, alimentar una esperanza y una fe. sí. Por eso Él dice, vayan cada semana, porque allí vamos comprendiendo, vamos comprendiendo. Vayan cada vez más al templo, vayan cada vez más a la casa del Señor para poder comprender mejor. Ujú, Entonces, en la medida en que nosotros enfocamos nuestra vida en Cristo, en la medida en que nosotros nos esforzamos por allegarnos, conocerle más a Él, sin ninguna duda, tendremos una fe que nos permitirá ser anclada ujú. para permanecer. Y hablando de lo que usted compartió en la escritura del 12:27, dice, me gusta, dice, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Hay algo que me gusta mucho que referencia en cuanto a estas palabras de Éter, ¿no? Porque dice que él estaba, como dice usted, preocupado por la debilidad, pero dice, todo aquel hombre que venga a mí. O sea, fíjense que el hecho ya de ir a él ya es un acto de humildad, ¿no? Les mostraré su debilidad, porque el que no va a él, de pronto dice, ah, no, yo lo estoy haciendo No bien, lo necesito. no necesito Ujú. y no. Pero a la medida que nos acercamos a Él, Él muestra nuestra debilidad también para el formamiento de nuestro propio carácter. Porque cuántas veces nos hemos pedido yo en la universidad, en los retos como madre, en los retos como esposa, en los retos con un llamamiento, etcétera, etcétera, siempre como que, oye, no, no soy lo suficientemente capaz de, ¿no? Y yo me he sentido así muchas veces y me ha tocado arrodillarme y decirme, Padre Celestial, ayúdame, porque siento que yo no voy a poder o siento que no tengo la capacidad suficiente para sobrellevar esta prueba, etcétera, ¿no? Pero él dice, ok, vienes a mí y te voy a hacer fuerte, Nidia, en esto. Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos también de que Jesucristo, como él dice, basta mi gracia para poderte ayudar. Nidia llega hasta aquí, pero con la gracia del Salvador Jesucristo, Nidia puede llegar aquí, ¿no? Y entender eso es saber que yo, algo que yo le comparto mucho a mis hijos es que con Jesucristo todo lo podemos, Todo. porque para Él nada es imposible. Y Él quiere que nosotros vayamos a Él. Por eso Él se compromete en que si vamos a Él, lo vamos a encontrar. Ujú, Por eso no tenemos que temer. Yo creo que lo que el adversario no quiere es que nosotros lleguemos a Él. ujú, El profeta José Smith fue a hacer lo que las escrituras le dijeron que hiciera. Él se alejó, pero el adversario no quiso que llegara a Él. ujú, Pero en medio de esa debilidad de un jovencito de 14 años, fue capaz de irrumpir ese momento y hacer que la conexión se diera. ujú. Entonces, el miedo o el temor es el enemigo de la fe. Entonces, cuando hay temor es porque lo que viene es bueno. Entonces, no debemos retroceder, sino que lo que tenemos que hacer es avanzar y vamos a descubrir que realmente las promesas que él ha hecho van a llegar. Y Avanzar ahí con es miedo. la evidencia, Sí. ahí es la prueba de la fe. O sea, métase, toque el agua, háganle, o sea, ¿qué nos dice? Y Él nunca nos va a pedir cosas difíciles. Ujú, Él siempre nos va a pedir cosas fáciles. Por eso es que se hace difícil. ujú, Porque decimos, pero eso tan fácil sí será. ujú, No, Él lo único que está diciendo es, hágalo y me va a encontrar. ujú, Pruébalo. Sí, mientras habla, sí, toca a veces caminar con temor, ¿no? Y recuerdo el proceso de conversión de cuando hemos sido, bueno, los que hemos sido misioneros, ¿no? Se ve como dando pequeños, extendiendo pequeños compromisos, ¿no? Ora, y cuando esta persona lo hace, Eso. es cuando empieza a haber un progreso en ellos, ¿no?
cuando a una persona le hablas de la palabra de sabiduría y lo invitas a dejar de, ¿no?, consumir ciertas sustancias, es cuando esta debilidad quizás que ellos tengan se convierte después en una Así fortaleza es. Ujú. y ya después ves que progresa y ya no Y tienen la bien, y necesidad. empieza un proceso de conversión, porque Ujú. empiezan a creer, ¿no es cierto? Al principio tú mencionabas que el pueblo decía, no, pero muéstreme evidencias. Ujú. Yo decía, veo que el mundo está más enfocado en descubrir que Dios no existe, cuando lo que tiene que descubrir es por Sí, qué existe, ¿no es sí, cierto? O sea, si todo lo que sí, tenemos alrededor es una evidencia tangible de sí. que de que hay Ujú. presencia de un ser supremo, que en este caso es nuestro Padre Celestial, que es gracias a la expiación de su Hijo Jesucristo que todo esto tiene un desenlace final, Sí, pero que nos ha dejado algo que nunca podemos olvidar, que es el albedrío. Entonces sí. yo no puedo mezclar mi albedrío con mi temor, Ujú. porque a veces mezclamos una cosa con la otra. Yo no quiero acercarme a Él, no, pero yo tengo miedo de esto, no. ¿Usted cree en Cristo? Hágalo. Si le cree, créale. Así es. Yo soy cristiano, entonces haga cosas de cristiano, Ujú, para que ujú. pueda entender de que en sus palabras está la promesa hecha realidad. En un discurso que dio el presidente Nelson en el 2021, en la conferencia de 2021, habló acerca de lo que usted está diciendo, hermano Palacios. A veces es el hecho de creer, como dices tú, Camila. O sea, siempre damos un paso, uy, qué miedo, ¿no? Pero cree que pues, es posible. O sea, el presidente Nelson nos comparte, empiecen por creer. O sea, empiecen por eso. Quizás como ustedes decían en los conversos, ya, las misioneras o los misioneros me están diciendo que ore. Bueno, voy a empezar y voy a creer. Entonces, ese es, como dice usted, es el desarrollo. Y pensando ahora exactamente en nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros en este momento también necesitamos Ujú. seguir creyendo Seguir creyendo. y seguir desarrollando esa fe? Porque todos estamos en ese proceso. Quizás algunos están empezando, pero nosotros estamos en ese camino también. No ha terminado el No, no ha proceso, no ha terminado, no ha terminado, para terminado. ninguno ha terminado. Yo decía, ¿cuándo terminará? Bueno, cuando realmente veamos al Salvador y realmente lo veamos que realmente valió la pena todo, valió la pena ese esfuerzo, ese ejercitar nuestra fe en Jesucristo, ¿no? En un mundo y pensar que hay un mundo mejor. Sí, yo la verdad puedo decir en mi propia vida y en la vida de otros, ver, como decía Camila, compartía esa historia de su amiga, ¿no? Yo no he visto a esta persona que, ¿qué creéis? Y llega a una vida miserable. Por el contrario, yo le veo luz, le veo felicidad, le veo gozo, porque está caminando en eso. Y algo que comparte el presidente Nelson que me encanta, que a veces en la última conferencia general compartió, dijo, muchas veces en esos montes que son difíciles de escalar, ¿no? Es donde más El Salvador está con nosotros. En ese proceso pensamos que lo estamos haciendo solos, Ujú. pero no, Él está conmigo, aunque realmente no lo podamos ver, quizás en algún momento no lo podamos sentir, pero sí Él está. Y a veces mis hijos dicen, mamá, pero ¿cómo lo hace Dios? Yo le digo, y Él es un Dios. Nuestra mente humana no alcanza a dimensionar qué es lo que a usted le está doliendo, qué le está doliendo y qué me está doliendo a mí, y cuánto le está doliendo al mismo momento y Él está en cada uno de nosotros y cómo nos ayuda. Le decía yo a mi esposo, decía, el entender eso me hace pensar de que El Salvador, nuestro Dios, sabe que no se cae un pajarito sin que Él lo sepa en esta tierra. Imagínense a cada uno de sus hijos, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros deseos, ¿no? Y que siempre habrá algo mejor en la Sí, circunstancia que nos encontremos ahora, ¿no? Yo pensaba en esta escritura de la debilidad, ¿no? Que cuando realmente entendemos el plan de salvación y por qué estamos aquí, nuestra vida empieza a tener mayor sentido, ¿no? Y que nosotros estamos aquí y empezamos a vivir más conscientes de que necesito progresar, ¿no? Necesito avanzar y necesito ser más semejante a Cristo. Mis debilidades me alejan de esto, ¿no? Pensaba en que es importante empezar a reconocer, ¿no? Evaluarnos, tener conversaciones con nosotros mismos, decir, bueno, yo, ¿quién soy realmente? ¿No? Tengo esta debilidad, esta y esta, ¿no? Y ponerlas ante el Señor, ¿no? Estas son mis debilidades, yo quiero seguir siendo como tú has mandado, ser aún igual que tú, ¿no? Entonces, quiero presentártelas y Él ha prometido que hará que estas debilidades sean fuertes para nosotros. Y creo que cuando realmente uno quiere mejorar, debe empezar por el reconocimiento, ¿no? De que tengo un problema y necesito ayuda divina para poder salir de aquí. Y,
Y cuando lo hacemos de la mano del Señor, pues sí, estas debilidades empiezan a ser fortalezas. Yo creo que esa es la fe. La fe es la que te conduce a que tú vayas a la mesa del sacrificio. Ujú. Es la que tú vayas y le dices, mire, tengo esto. Esa es la fe. O sea, queremos ver qué es fe, queremos ver qué es esto. Entonces entendamos que realmente que todo lo que nos mueve a Cristo viene impulsado por eso que el presidente Nelson dijo. La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Es que él no puede actuar, o sea, el poder divino no se actúa sin la fe. O sea, es algo que todavía, bueno, estoy en un desarrollo, como decíamos, de hablar de que realmente es el momento para aplicar la fe, para encontrar poder. Y yo lo he encontrado, si pudiera leer, escribir mi libro de vida, pensar en cada momento, hasta cosas tan sencillas, es aplicar la fe, decir, esto el Señor y como me gustó lo que compartió también, o sea, también la fe es suficiente para aceptar su voluntad. En el momento que tanto he pedido por esto y aceptar su voluntad y mi fe no se mueve, No queda se mueve. como un ancla. También que entendamos que no porque somos miembros de la iglesia ya estamos convertidos, ¿no? Nosotros debemos convertirnos en cada principio Cada del día, Evangelio, cada día. en la fe, en el día de reposo, en la ley del día, que debemos convertirnos entonces hay un trabajo arduo Ujú. y necesitamos seguir ejerciendo fe, seguir llevándole nuestras debilidades al Señor para poder seguir progresando en este mundo. Así es, excelente. Entonces es saber que a través de la fe se cumplen todas las cosas. Todos los profetas, todas las escrituras, todo hablan que fue después de la fe el cumplimiento de las promesas y el poder de Dios en la vida de ellos y en nosotros. Gracias, hermano Palacios, por Gracias a compartir ese sé ustedes. que bloque Siempre tan es un bonito. gusto. Muchas Sí, muchas gracias. gracias. Aprendemos muchísimo Sí, de usted. y seguimos, que ustedes puedan seguir estudiando este bloque de escrituras, que ustedes puedan también compartir con otros cómo la fe ha hecho en su vida algo tan maravilloso que ha despertado milagros en su propia vida. Entonces los invitamos a seguir estudiando y por favor suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Gracias.